Había un tiempo en España donde vivir bien no significaba estar atado de pies y manos por normativas absurdas. Un tiempo donde podías hacer reformas en tu casa sin esperar 6 meses a que un funcionario revisara si el azulejo cumplía con 50 requisitos europeos. Estamos hablando de los años 60, cuando 5 barrios en España brillaban con una luz especial, mientras el resto del país aún se sacudía el polvo gris de la posguerra. Estos lugares no eran solo códigos postales caros, eran formas de vida, pequeños mundos donde la gente respiraba tranquila porque nadie te pedía permiso para cada tontería que querías hacer en tu propia casa. Y el primero de estos santuarios del buen vivir era el barrio de Salamanca en Madrid, pero no el Salamanca de ahora, repleto de turistas con bolsas de marca y tiendas que cambian cada 6 meses. Hablamos del Salamanca auténtico, el de los años 60, cuando todavía conservaba ese aire de club privado donde las familias bien se conocían todas entre sí y las porteras sabían más de tu vida que tu confesor. Las calles del Marqués de Salamanca seguían siendo anchas y elegantes, trazadas un siglo antes con esa visión de grandeza que ahora nos parece imposible. Por Serrano, Velázquez, Goya y Príncipe de Vergara paseaban señoras con tocados y guantes que iban a misa de 12 a las Salesas y luego tomaban el vermut en algún bar de toda la vida donde el camarero conocía hasta las preferencias de tu tío segundo. Los portales eran de mármol auténtico, con porteros uniformados que te saludaban por tu nombre y conocían hasta el horario de cada vecino. Imagínate vivir en uno de esos pisos, techos de 4 metros de altura con molduras originales, balcones desde donde ver la vida pasar sin agobios, habitaciones tan grandes que cabía una familia entera. Y lo mejor de todo es que aquello era tuyo de verdad. Si querías cambiar una pared, hablabas con el vecino para asegurarte de que no era de carga y adelante. No había que presentar proyectos en triplicado, ni esperar a que una comisión municipal decidiera si podías o no vivir como te daba la gana en tu propia casa. Las tardes de domingo en Salamanca eran un espectáculo de normalidad que ahora nos parecería un lujo. Los niños jugaban en la calle bajo la mirada atenta pero relajada de las madres que charlaban en corrillos. Los señores leían el periódico en los cafés mientras fumaban sin que nadie les dijera que tenían que salir a la calle como apestados. Y cuando llegaba la hora de comer, las familias se reunían alrededor de mesas enormes donde cabían 12 personas y sobraba sitio. Pero Salamanca no estaba solo en esto del buen vivir. Si cruzabas España en diagonal y te plantabas en Barcelona, encontrabas otro barrio que competía en elegancia y sobre todo en esa libertad de vivir sin el agobio de inspecciones constantes. Y aquí es donde entraba en escena Pedralbes, que era algo completamente distinto pero igual de especial a su manera. Mientras Salamanca era urbano y señorial, Pedralbes era otra cosa. Aquello parecía más un pueblo de ricos que un barrio de ciudad. Casas unifamiliares con jardín, calles arboladas donde el silencio solo lo rompían los pájaros y algún coche que pasaba de vez en cuando. Las familias catalanas con apellidos que sonaban en los consejos de administración de medio país habían elegido Pedralbes para escapar del centro de Barcelona y vivir con espacio, con aire, con esa tranquilidad que el dinero podía comprar en los 60 sin necesidad de convertir tu casa en un búnker con alarmas y cámaras por todas partes. En Pedralbes, los domingos por la tarde eran sagrados. Las familias montaban meriendas en el jardín que duraban hasta que oscurecía. Los niños correteaban entre los árboles mientras los mayores fumaban puros y discutían de negocios o de política en voz baja, que esos temas entonces solo se trataban entre gente de absoluta confianza. Y nadie te venía a decir que no podías hacer una barbacoa porque contaminaba o que los niños hacían demasiado ruido jugando al fútbol en el jardín de tu propia casa. Lo curioso de Pedralbes es que allí la gente vivía con una libertad que hoy nos parece de ciencia ficción. Podías podar los árboles de tu jardín cuando te diera la gana sin pedir permiso a ningún ayuntamiento. Podías pintar la fachada del color que quisieras porque era tu casa y punto. Si querías ampliar el porche o construir un pequeño cobertizo para guardar herramientas, cogías al albañil de confianza y en 2 semanas estaba hecho sin papeleos ni licencias que tardaran medio año en llegar. Y te preguntarás cómo es posible que funcionara todo sin tanto control. Pues muy sencillo. La gente tenía sentido común y se autorregulaba. Si ibas a hacer una obra que pudiera molestar al vecino, pasabas a avisarle con educación. Si tu perro ladraba demasiado, tú mismo ponías remedio antes de que nadie tuviera que decirte nada. La convivencia funcionaba porque todos entendían que la libertad de uno terminaba donde empezaba la del otro, y eso no hacía falta escribirlo en ningún reglamento de 40 páginas. Pero Barcelona tenía otro as en la manga que muchos consideraban incluso más prestigioso que Pedralbes, aunque de otra manera.
Y es que si Pedralbes era el refugio residencial de las grandes fortunas, el Eixample, y en particular la zona del Paseo de Gracia, era donde esas mismas fortunas mostraban su poder de una forma más visible, más urbana, más integrada en el corazón mismo de la ciudad. El Paseo de Gracia de los 60 aún conservaba intacto ese espíritu burgués del modernismo que lo había hecho famoso. Las fachadas de Gaudí y Domènech y Montaner seguían dominando la escena, pero ya empezaban a convivir con edificios más modernos, donde se instalaban empresarios que habían hecho su fortuna con la industria textil que ponía a trabajar a media Cataluña. Aquello era la esencia de Barcelona. Mezclar lo viejo con lo nuevo, el dinero heredado con el dinero ganado a pulso, y hacerlo con un estilo que Madrid nunca ha conseguido igualar. Las familias del Paseo de Gracia vivían en pisos espectaculares que ocupaban plantas enteras, 300, 400 metros donde cabía una familia numerosa, con servicio incluido. Los techos conservaban las pinturas originales, los suelos eran de mosaico hidráulico que ahora pagarías una fortuna por conseguir, y las puertas eran de madera maciza que duraban generaciones. Pero sobre todo, aquello era tuyo para hacer lo que quisieras. Si una familia decidía dividir el piso para que los hijos tuvieran su espacio, llamaban al arquitecto de confianza y en unos meses estaba hecho. No había que justificar ante ningún organismo por qué querías poner una pared aquí o quitar otra allá. Si querías montar un pequeño despacho profesional en parte de tu vivienda, lo hacías y ya está. La burocracia no había invadido todavía cada rincón de la vida privada, y la gente podía tomar decisiones sobre su propio espacio sin que nadie les exigiera permisos para respirar. Desde las ventanas del Paseo de Gracia veías desfilar la vida barcelonesa. Los domingos las familias paseaban tranquilas, paraban en alguno de los cafés históricos que aún sobrevivían y se sentaban a ver pasar las horas sin prisas ni agobios. Los comercios eran de toda la vida, con dependientes que te conocían desde niño y donde comprar era un acto social, no una transacción fría y apresurada como ahora. Si conoces Barcelona, intenta recordar cómo era el Paseo de Gracia antes de que lo invadieran los turistas. Pero este ambiente de libertad y buen vivir no era exclusivo de Madrid y Barcelona. Más al norte, en el País Vasco, existía un lugar que llevaba la discreción y la elegancia a otro nivel completamente distinto. Un barrio que muchos consideraban el más exclusivo de todos, aunque fuera el menos conocido fuera de su región. Hablamos de Neguri, en Getxo, el refugio dorado de la oligarquía industrial vasca. Neguri era otra dimensión. Si Salamanca era señorial y el Paseo de Gracia era burgués con clase, Neguri era pura aristocracia del hierro y la naviera. Las familias que vivían allí en los 60 habían construido imperios industriales que daban de comer a miles de personas. Apellidos que resonaban en los consejos de administración de bancos, acerías y navieras, pero que guardaban un perfil tan bajo que fuera del País Vasco casi nadie conocía. Las casas de Neguri miraban al Cantábrico desde lo alto, con esa mezcla de señorío y sobriedad tan vasca. Construcciones sólidas de piedra, con jardines perfectamente cuidados, donde todo estaba en su sitio, pero sin ostentación. Los vascos siempre han sabido guardar las formas mejor que nadie. Nada de exhibicionismo, nada de gritos. El dinero estaba ahí, pero se notaba en los detalles, en la calidad de los materiales, en lo bien que envejecían las casas, en esos jardines que parecían salidos de una revista inglesa. En Neguri la vida transcurría con una rutina casi monacal. Los señores bajaban andando al club de golf o al Real Club Marítimo de Labra donde pasaban las mañanas de domingo. Las señoras organizaban meriendas o reuniones de caridad donde se hablaba en voz baja y se tomaban decisiones que afectaban a media provincia. Todo funcionaba como un mecanismo de relojería suiza, sin necesidad de regulaciones escritas ni controles externos. Y aquí viene lo importante. En Neguri podías reformar tu casa, ampliar el jardín o construir un garaje nuevo sin que apareciera un inspector municipal a decirte que el tejado no cumplía con la normativa antiincendios o que la distancia al lindero era 5 centímetros menor de lo permitido. La gente actuaba con responsabilidad porque era lo que se esperaba de ellos, no porque hubiera una multa esperando si te pasabas de listo. Pero este equilibrio perfecto que habían conseguido estos 4 barrios empezó a tambalearse a finales de los 60 y principios de los 70. España estaba cambiando muy rápido. El desarrollismo trajo industria, turismo y sobre todo dinero nuevo, mucho dinero nuevo. Y con ese dinero llegó gente con ganas de vivir bien, de ocupar su espacio en estos barrios privilegiados que hasta entonces habían sido cotos casi cerrados de las élites tradicionales. En Salamanca empezaron a aparecer nuevos propietarios que no entendían los códigos no escritos del barrio.
Señores que habían hecho fortuna rápida, con negocios que antes ni existían, y que compraban pisos enormes para demostrar que habían triunfado, pero no sabían comportarse. Hacían reformas sin avisar a nadie, metían un ruido infernal durante meses, aparcaban los coches nuevos donde les daba la gana y en general actuaban como si el barrio fuera suyo y de nadie más. Los vecinos de toda la vida se quejaban, pero en voz baja, claro. No era elegante montar escándalos, pero la tensión iba creciendo. Y entonces llegaron las primeras normativas municipales serias. De repente, para reformar tu piso, necesitabas un arquitecto que firmara un proyecto técnico. Para cambiar las ventanas, había que pedir licencia. Para poner un aire acondicionado en la fachada, necesitabas autorización de la comunidad de vecinos, que ahora era obligatorio constituir con estatutos, presidente y toda la parafernalia burocrática. En Pedralbes el golpe fue aún más duro. Les dijeron que no podían podar los árboles del jardín sin permiso municipal porque estaban catalogados, que no podían pintar la fachada sin que un técnico certificara que el color era adecuado para el entorno, que para construir cualquier cosa, por pequeña que fuera, necesitabas pasar por un calvario de permisos que podía durar un año entero. La gente no daba crédito. Llevaban décadas viviendo allí, cuidando sus propiedades mejor que nadie, y de repente venían a decirles que no eran lo suficientemente responsables para tomar decisiones sobre su propia casa, que necesitaban supervisión constante, que cualquier cosa que quisieran hacer tenía que pasar por el filtro de funcionarios que probablemente nunca habían tenido una propiedad en su vida. En el Paseo de Gracia, la cosa fue diferente, pero igual de dramática. El barrio empezó a llenarse de comercios que no tenían nada que ver con la tradición barcelonesa. Franquicias internacionales que pagaban alquileres astronómicos y echaban a las tiendas familiares que llevaban allí desde antes de la guerra. Los bajos de los edificios se fueron transformando en escaparates impersonales con dependientas que cambiaban cada 3 meses y no conocían de nada a los clientes. Y ahí empezó el verdadero problema que arrastramos hasta hoy. Porque cuando los comercios tradicionales desaparecieron, desapareció también esa red de relaciones que hacía funcionar el barrio como una comunidad. El tendero que te fiaba hasta final de mes, el camarero que sabía cómo te gustaba el café, la señora de la mercería que te arreglaba los bajos del pantalón mientras esperabas. Todo eso se evaporó, y en su lugar quedaron empleados anónimos de multinacionales que no tenían ningún vínculo con el barrio ni con sus vecinos. Neguri resistió algo mejor porque los vascos son más de cerrar filas cuando vienen mal dadas. Pero incluso allí empezaron a llegar ejecutivos de empresas que no eran del país, que compraban casas como inversión y ni siquiera vivían en ellas todo el año. El barrio empezó a perder ese carácter de comunidad cerrada, donde todos se conocían y velaban unos por otros. Y entonces, cuando estos 4 barrios estaban ya bastante tocados, apareció en escena el quinto protagonista de nuestra historia. Un lugar que en los 60 apenas existía, pero que iba a convertirse en el símbolo perfecto de todo lo que estaba cambiando. Un sitio que empezó siendo el sueño de libertad y espacio y terminó convirtiéndose en exactamente lo contrario. Estamos hablando de La Moraleja en Madrid. La Moraleja nació como respuesta a todo lo que estaba pasando en el centro. Las familias que querían escapar del Salamanca cada vez más masificado, del ruido, del tráfico y sobre todo de las restricciones, empezaron a mirar hacia el norte de Madrid. Allí, en terrenos que hasta hacía poco eran campo, empezaron a construirse urbanizaciones de lujo, donde cada familia tendría su casa con jardín, su piscina privada y sobre todo la libertad de vivir sin vecinos pegados a la pared. En los 70 y 80, La Moraleja creció como la espuma. Todo el mundo quería su parcela de paraíso residencial, y al principio aquello funcionó. Las familias vivían tranquilas, los niños jugaban en jardines enormes, podías hacer barbacoas los domingos sin molestar a nadie porque tu vecino más cercano estaba a 50 metros de distancia. Pero La Moraleja también cayó en la trampa, porque cuando tienes muchas casas juntas, aunque estén separadas por jardines, al final surge la necesidad de organizarse. Y de la organización a la regulación hay un paso muy pequeño que se da muy rápido. De repente aparecieron comunidades de urbanización con normas más estrictas que las de un cuartel militar. No podías pintar tu casa del color que quisieras porque tenía que ser aprobado por la comunidad. No podías plantar ciertos árboles en tu jardín porque no eran de las especies permitidas. No podías aparcar tu caravana en tu propia parcela porque afeaba el conjunto. Y todo esto mientras pagabas cuotas astronómicas por el mantenimiento de zonas comunes que apenas usabas. La paradoja era perfecta. La gente se había ido a La Moraleja buscando la libertad que habían perdido en Salamanca y acabaron con más restricciones todavía. Solo que ahora las normas no las ponía el ayuntamiento, sino una comunidad de vecinos con delirios de grandeza que se dedicaba a controlar cada detalle de lo que hacías en tu propia propiedad.
Y mientras La Moraleja se convertía en un campo de concentración de lujo, los otros 4 barrios seguían su declive particular. Salamanca se transformó en un parque temático para turistas y compradores chinos. Las calles se llenaron de grupos siguiendo guías con paraguas de colores. Los pisos históricos se dividieron en apartamentos turísticos. El barrio perdió su alma de comunidad y se convirtió en un simple código postal caro. Pedralbes aguantó algo mejor, pero también cayó. Las casas históricas empezaron a venderse a promotores que las derribaban para construir bloques de pisos de lujo. Los jardines desaparecieron bajo el hormigón. Y las normativas de protección del patrimonio que llegaron tarde solo sirvieron para complicar la vida a los propietarios que aún resistían sin salvar realmente nada importante. El Paseo de Gracia terminó convertido en un escaparate turístico donde los barceloneses de verdad ya no pasean. Es imposible caminar por allí sin toparte con grupos sacando fotos a todo lo que se mueve. Los comercios tradicionales han cerrado todos. Los pisos se alquilan por semanas a precios que ningún local puede pagar. El barrio murió como comunidad y resucitó como atracción turística. Neguri sigue siendo Neguri, pero ya no es lo mismo. Los viejos apellidos industriales van desapareciendo. Las casas se venden a nuevos ricos que no tienen nada que ver con la historia del lugar. Y sobre todo, esa libertad de vivir a tu aire sin que nadie te controlara ha desaparecido bajo toneladas de normativas urbanísticas, medioambientales y de protección del patrimonio. ¿No te parece irónico que cuanto más regulamos más problemas creamos? Porque esa es la gran lección de estos 5 barrios. En los 60, con 4 normas básicas y sentido común, la gente vivía mejor y más tranquila. Ahora, con miles de leyes, decretos y ordenanzas que regulan hasta el aire que respiras, vivimos más agobiados que nunca. No puedes reformar tu casa sin gastarte una fortuna en proyectos y tasas. No puedes montar un negocio sin sortear un campo de minas burocrático. No puedes ni tender la ropa en tu balcón sin preguntarte si te va a llegar una multa. Los 5 barrios más adinerados de España en los años 60 representaban algo que hemos perdido para siempre. No solo la elegancia o el buen vivir. Representaban la libertad de ser dueño de verdad de tu espacio, de tomar decisiones sobre tu vida sin que nadie te pidiera explicaciones. Esa confianza en que la gente haría lo correcto sin necesidad de 1000 inspectores vigilando cada movimiento. Y lo más triste es que el cambio se vendió como progreso. Nos dijeron que las normativas eran para protegernos, para garantizar la calidad, para evitar abusos. Pero la realidad es que solo sirvieron para crear una industria burocrática que se alimenta de multas y tasas, mientras la gente normal se ahoga en papeleos intentando simplemente vivir su vida. Hoy puedes tener un piso de 500 metros en pleno Salamanca y seguir sintiéndote prisionero. Prisionero de las normas que te dicen a qué hora puedes hacer ruido, qué puedes colgar en el balcón, de qué color debe ser tu fachada. Puedes tener una casa con jardín en Pedralbes y no poder plantar el árbol que te dé la gana. Puedes vivir en La Moraleja en una mansión de 2 millones y que la comunidad te multe porque el color de las flores de tu jardín no está en la paleta aprobada. Estos barrios querían mantener su forma de vida, su libertad, su tranquilidad, pero se enfrentaron a algo más poderoso que cualquier especulador inmobiliario o nuevo rico sin modales. Se enfrentaron al avance imparable de la mentalidad reguladora, del Estado niñera que considera que los ciudadanos no son capaces de autorregularse y necesitan supervisión constante. Las calles siguen siendo bonitas, los edificios conservan en algunos casos su belleza original, pero el espíritu, ese que hacía que mereciera la pena vivir allí, se evaporó hace décadas. Ahora son museos caros de lo que fueron, lugares donde el dinero ya no compra libertad, sino más vigilancia, más control, más inspecciones y más multas por cualquier cosa que se te ocurra hacer en tu propia casa.